las cuentas de Dios. Y quisiera un poco hablar acerca de este tema. En la palabra del Señor podemos saber que la palabra del Señor para el cristiano, para el Hijo de Dios, es como una guía, es como un manual de instrucción. Es como dijo el salmista. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y es luz para mi camino. En la palabra del Señor podemos encontrar la gran utilidad de ella. La palabra de Dios nos enriquece, nos orienta, nos guía, nos enseña cómo nosotros hacer bien nuestras cuentas, hacer bien nuestros proyectos, hacer bien nuestros pensamientos y planes que tenemos para un futuro. Y en la palabra de Dios, como es tan útil, encontramos que ella nos enseña a cómo nosotros poder trazar y hacer bien nuestras cuentas. En una ocasión, el apóstol Pablo, hablando con un joven pastor llamado Timoteo, le recuerda que él desde la niñez había sabido las sagradas escrituras. Y Pablo le dice a él que las escrituras hacen al hombre sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero también le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que dice y nos muestra la utilidad, el beneficio para el cristiano de tener la palabra de Dios. Dice la palabra que ella es útil para enseñar. Dice que es útil para redarguir. Dice que es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la utilidad de la palabra del Señor nos muestra que cuando el hombre se orienta, se guía a través de ella, pues muestra a un hombre que como resultado es un hombre o una mujer provechoso, es un hombre o una mujer beneficioso, es un hombre y una mujer conveniente, apropiado, que es una persona rentable, que es una persona valiosa, que es favorable tenerla, estar cerca de ella, que es una persona productiva, que es buena, que es eficaz, que es fructífero. Por eso el resultado de la utilidad de la palabra del Señor es que es una persona apta, que está preparada, que está bien, que ha hecho bien sus cuentas, bien sus proyectos, y dice que es una persona bien preparada para toda buena obra. Y en la palabra del Señor también nos dice que muchos son los planes, muchos son las cuentas que nosotros hacemos. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuántas cuentas, cuántos proyectos te has hecho tú? ¿Cuántos planes has tenido en tu corazón? Porque nosotros desde muy niños, desde muy pequeños empezamos ya a hacer cuentas y empezamos a planear tantas cosas en la vida, los estudios, una vejez, el capacitarnos, el tener un negocio, el concebir, el tener una familia, el crear un hogar, y nos proyectamos y son muchos los planes que tenemos en el corazón nuestro. Pero les pregunto, en todos esos planes, ¿tú te has hecho bien las cuentas y tienes el con qué o cómo poderlo realizar? Porque la verdad es que nosotros somos personas soñadores. Y de hecho en la Biblia encontramos que a José y sus hermanos lo llamaban como el soñador de sueños. Igualmente somos nosotros. Somos personas que soñamos no solamente dormidos, sino que también soñamos despiertos. Pero hay un pequeño problema con el soñador. Y es que el soñador tiende a ser una persona que es muy imaginaria,
Y esto puede resultar al cristiano, al Hijo de Dios, puede resultarle peligroso. ¿Por qué le puede resultar peligroso? Porque si esta persona no aprende a diferenciar lo racional de lo irracional, entonces por muy soñador que sea, los soñadores son idealistas. Los soñadores tienden a armar escenarios increíbles, a imaginarse en escenarios irracionales, fuera de la realidad, fuera de todo presupuesto, fuera de toda lógica. Y por eso podemos tener grandes problemas que compliquen nuestra existencia, nuestro vivir diario. Por eso es bien importante que el soñador haga bien sus cuentas para que pueda ser una persona racional y no pueda con el tiempo tener decepciones por no ser una persona o por ser una persona que idealiza sus sueños, idealiza sus cuentas. Por eso en la palabra de Dios nos enseña, nos muestra lo importante del cristiano, de hacer bien las cuentas, de calcular bien las cuentas, como la palabra de Dios es tan útil para nosotros, y Dios permita que nosotros como hijos de Dios aprendamos a darle ese uso a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vamos a encontrarlo absolutamente todo para nosotros, para que no cometamos errores, para que nuestras cuentas, nuestros proyectos, pues lo hagamos de la mejor manera. Y en la Biblia, en Lucas, me gusta lo que Lucas el evangelista menciona, y allí se habla en Lucas de cómo una gran multitud iba en busca del Señor Jesús. Muchas personas salieron en busca del Señor Jesús. Pero parece ser que Lucas nos muestra, nos resalta, que las multitudes que salieron detrás de Jesús, ninguno se sentó a hacer cuentas, ninguno pensó el por qué estaba siguiendo a Jesús, ninguno hizo cuentas, ¿para qué busco al Señor? ¿Qué propósito tengo de acercarme al Señor? ¿Cuál es el resultado, la meta que tengo de acercarme al Señor? Parece ser que todos se fueron detrás del Señor sin hacer cuentas. Y la palabra de Dios nos dice, Lucas nos dice, que cuando el Señor vio las multitudes que se iban tras él, entonces mire las cuentas que el Señor les sacó. Y dice que el Señor, volviéndose a la multitud, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a hijos, a hermanos, hermanas, y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Parece ser que todos muy emocionados por el predicador de la época, parece ser que todos muy emocionados al ver al Señor hacer milagros, prodigios y maravillas. Todos querían seguir al Señor. Y parece que las emociones de ellos estaban siendo tocadas y se acercan al Señor, pero sin hacer cuentas. Y es allí donde el Señor les dice, es que hay que hacer un presupuesto, hay que sentarse, hay que evaluar, y les dice, si alguno de ustedes viene en pos de mí, entonces tiene que saber que tiene que aborrecer, y esa palabra aborrecer no significa despreciar o odiar a la familia, sino que Dios les está diciendo es amar menos, estar el amor de Dios por sobre todas las cosas. Y es allí entonces donde el Señor les dice y les pone un ejemplo hermosísimo, hermanos, que es bien importante para nosotros. Qué importante tener este ejemplo que el Señor nos pone. Porque entonces el Señor dice, mire, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, mire lo que dice que no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y luego dice, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos le hagan burla y comiencen a decir, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y luego menciona, qué rey que va a la guerra
que marcha a la guerra, dice ahí la palabra que va a la guerra y tiene apenas un ejército de 10,000. Y resulta que el otro que viene contra él tiene un ejército de 20,000. Es decir, lo duplica. Es más el número de este otro rey. Y dice, primero debe sentarse, calcular si con esos 10,000 puede vencer a los 20,000. Haga bien el proyecto, haga bien las cuentas. Y entonces dice que si no puede, después de hacer bien las cuentas, si no puede, dice que entonces le envía una embajada de paz al rey, pidiéndole condiciones de paz, porque la verdad es que no tengo cómo enfrentar a un rey con 20,000 hombres y yo con 10,000. Entonces dice el Señor que así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mis amados hermanos, jóvenes, ancianos, niños, todos los que puedan ver este video, esta transmisión, no hay nada imposible para Dios. Y nuestros planes y nuestros proyectos los podemos hacer bien. Pero hay una frase que quiero resaltar de ahí, la frase a resaltar de ese pasaje de Lucas 14:25, es que el Señor dice que se sienta primero. Esto me muestra que nosotros, como somos personas emocionales, y recuerde que hay 7 emociones básicas universales, ¿sí? Que son la alegría, el odio, la tristeza. Lo cierto es que hay 7 emociones básicas. Y lo que el Señor dice es que a nosotros no nos pueden mover las emociones para hacer nuestras cuentas, nuestros proyectos. Pero como somos personas emocionales, lo que el Señor dice es que primero se siente, primero haga un cálculo, es decir, haga cuentas matemáticas si verdad tienes con qué lograrlo. Y no solamente menciona de hacer cuentas, sino que también menciona una frase muy importante y dice, y considera. O sea, no solamente hizo cuentas matemáticas, sino que también considera. Es una persona que tiene un juicio en la decisión que va a tomar. No se dejó tomar una decisión por una emoción, sino que fue una persona que calculó bien y que luego consideró a ver si era oportuno, si tenía cómo lograrlo. Entonces en la palabra de Dios a nosotros nos enseña a hacer bien nuestras cuentas, a hacer bien nuestros proyectos, a hacer bien nuestras metas que tenemos para el mañana, para el porvenir. Pero hermanos, quisiera como cambiar un poco esta pregunta. Si nosotros hacemos bien nuestras cuentas y en la palabra de Dios, que es ese manual, esa instrucción para nosotros, nos enseña a hacer bien las cuentas, quiero hacer una pregunta. ¿Será que Dios no hace sus cuentas? ¿Será que Dios hace cuentas a la ligera? ¿O será que Dios se toma su tiempo en hacer un cálculo, en considerar, en pensar antes de decir algo que piensa hacer? Porque quiero decirte que Dios ha hecho cuentas contigo. Unas son las cuentas que nosotros hemos tenido. Unas son las cuentas y los proyectos que nosotros tenemos, pero otras son muy diferentes a las de Dios. ¿Y te has preguntado qué cuentas, qué planes, qué proyectos tiene Dios contigo? Porque Dios que nos enseña a hacer bien nuestras cuentas, Dios también ha hecho bien sus cuentas. Y en la palabra del Señor nos muestra. Este pasaje que yo acabo de leer me llama la atención, es hermosísimo. Pero quiero resaltar el verso 11, porque el verso 11 de Isaías 46 dice, yo hablé y lo haré venir. Cuando Dios habla, hermanos, su palabra es fiel y verdadera. Cuando Dios dice algo, hermanos, eso hay que ponerle la firma, eso tiene un sello de garantía, lo que Dios dice se cumple. Pero no solamente dice, yo hablé y lo haré. También dice, lo he pensado y también lo haré. Es muy diferente cuando nosotros decimos algo porque nos sentimos comprometidos por la palabra que hemos dicho. Pero es muy diferente al pensamiento. El pensamiento es diferente.
El pensamiento nadie lo sabe, nadie lo conoce, solamente Dios que puede saber lo que pensamos. Pero el apóstol Pablo en una ocasión dice, ¿quién conoció la mente del Señor? O sea que Dios no está comprometido con los pensamientos que Él tiene. Pero lo tremendo del verso que estamos leyendo es que dice que Dios lo que Él pensó también lo piensa hacer. O sea, lo va a hacer realidad. ¿Y quién sabe qué pensó Dios? ¿Te has preguntado qué está pensando Dios contigo ahora? ¿Qué planes tiene Dios contigo? ¿Cuáles son las cuentas que Dios se ha hecho contigo? Quizás nadie lo sabe, eso está en el corazón de Dios. Pero quiero decirte de parte de Dios que Dios ha hecho cuentas contigo. Y lo que la palabra de Dios me está diciendo es que lo que Él tiene pensado, Él lo va a hacer. Por allá en una ocasión el Señor le dijo a Jeremías, dígale al pueblo que mis pensamientos son más altos que los que ellos tienen. Y les dice, miren, es que yo tengo planes, tengo pensamientos de bien con ustedes para darles un futuro lleno de esperanza. Dios hace sus cuentas, Dios hace sus planes, Dios hace sus proyectos. Y entonces, ¿qué planes puede tener Dios con nosotros? ¿Qué planes tiene Dios contigo? Y quiero contar acerca de un hombre, porque Dios hizo unos planes y unos hermosos proyectos con un anciano, con una parejita de ancianos, y es bastante conocido entre nosotros los cristianos esta historia. Pero Dios hizo unos planes, Dios hizo unos proyectos con un par de ancianos. El uno tenía 60 y el otro tenía 50. Y dice que Dios a este par de ancianos se les presentó y les dijo, salga de su tierra, salga de su parentela, y mire los planes y los pensamientos que Dios tiene con este par de ancianos. Dios le dice a Abraham, de cierto, dice Génesis 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, mira el pensamiento y el plan que Dios tenía con él. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oye, qué plan, qué pensamientos, qué cuentas tiene Dios con un par de ancianos. Dios se hizo sus cuentas y probablemente si preguntásemos, si pudiésemos tener la oportunidad de hablar con Abraham, ¿tú crees que tú tienes las habilidades, tienes los recursos, tienes la capacidad, tienes el estado físico para realizar lo que Dios te está diciendo que va a hacer contigo? Hermano, porque puede ser que Dios esté haciendo planes contigo y puede ser que tú en este momento te sientas no el mejor cristiano, no el mejor hijo de Dios. Quizás ni siquiera todavía te has convertido al Señor, todavía estás pensando si le das la vida al Señor o no. Y ya Dios tiene un plan perfecto en el cual no hay errores, no hay un fracaso, o sea, lo que Dios ya tiene trazado, el pensamiento que Dios tiene contigo es perfecto. Así lo hizo Dios con este par de ancianos. Y hay algo que quiero resaltar de este proyecto que Dios tan grande, hacer una nación grande, con un par de ancianos. Es que, hermano, es muy diferente que uno diga voy a hacer una nación grande, que Dios hubiese dicho con un par de jóvenes que tienen toda una vida por delante, que tienen tanto futuro, su energía, su vigor, su fuerza, su entusiasmo. Pero, hermano, con un par de ancianos, Dios decirles que va a ser una nación grande, y donde la palabra de Dios dice que ya casi muertos, hermano, las cuentas humanamente no daban. El presupuesto no daba. Aparte, Abraham era anciano y Sara era estéril. Entonces, ¿cómo Dios está haciendo cuentas con estas personas? Pero, hermanos, también quiero resaltar algo bien importante. Porque Dios tiene cuentas contigo, ha hecho planes contigo. Pero quiero resaltar algo bien importante, mis hermanos. Y es que en Génesis capítulo 22, verso 16,
Ustedes saben que allí en Génesis 22 se habla de que Dios, ya el Señor le había dado a Isaac el hijo con su esposa, la que era estéril, porque nada es imposible para Dios. Pero ahora Dios le pide que le sacrifique a su hijo, que se lo entregue allá en el monte Moria. Hermano, y usted va a encontrar que Abraham, para no extenderme mucho en esta historia, usted va a encontrar que Abraham de madrugada salió a presentarle y a sacrificar su hijo. Pero en la palabra de Dios muestra que en el verso 16 y 17, que Dios hace un juramento. Hermanos, y quiero resaltar esto porque mira, Dios ha hecho cuentas con nosotros. Dios tiene un plan con nosotros. Pero aquí dice que Dios hace un juramento por él mismo, diciendo, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Hermanos, Dios le hizo una promesa a Abraham de engrandecerlo, de bendecirlo y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y acaso la promesa de Dios no es suficiente? ¿Acaso una palabra de Dios no es suficiente? Pues quiero decirles que Dios hizo un juramento por demás. Hermanos, si la promesa de Dios tiene peso, ahora un juramento de Dios sí que tiene peso. Porque la carta a los hebreos nos menciona que Abraham, habiendo esperado con paciencia la promesa, él esperó con paciencia la promesa, y dice ahí que alcanzó la promesa, y luego el escritor a los hebreos dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia o el fin del discurso es el juramento. Y luego Pablo dice, queriendo Dios mostrar, Pablo, el escritor a los hebreos, creo que puede ser Pablo, se dice, entonces dice que Dios queriendo mostrar más abundantemente la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así que Dios hizo ambas cosas, promesa y juramento. Hermano, y estas dos cosas dice que no pueden ser abrogadas. Dice que estas dos cosas es imposible que Dios mienta a su promesa, es imposible que Dios mienta con un juramento. Y Gálatas 3:15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, mire eso, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Así que cuando Dios hizo este juramento, ya no dependía de Abraham su comportamiento, sino que ahora con un juramento Dios está dando su palabra que eso se va a cumplir. Ya Dios no le va a añadir condiciones, ya Dios no le va a poner términos. Ya ahora Dios está diciendo lo que te prometí a Abraham. Ahora te lo juro, te lo ratifico y lo jura por él mismo. Y dice que ese es el fin del discurso, es el juramento. O sea que Abraham con eso Dios le estaba poniendo un sello diciendo, a partir de ahora se hace realidad lo que te he prometido. Entonces también quiero resaltar esto, hermanos, hay que guardarnos para Dios. Cuando Dios tiene proyectos y planes con nosotros, hay que ser fieles a Dios. Hay que esperar con paciencia. Ya Dios ha tenido un plan contigo, ya Dios lo tiene preparado, lo tiene predeterminado, ya es un designio que está en el corazón de Dios. Pero a nosotros nos toca guardarnos en fidelidad, esperar con paciencia en el momento en que Dios actúe. Así que, hermanos, eso pasó con Abraham. Y lo que me llama la atención, también en Isaías 48:3, mire lo que dice allí la palabra del Señor, y de hecho habla de Israel siendo infiel. Y mire tan hermoso lo que menciona la palabra. Isaías 48:3 dice, lo que pasó, yo antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Hermano, me está mostrando que Israel
era un pueblo infiel. Y hay un contraste porque Dios había prometido bendecirlos, ayudar a Israel. Y aunque Israel no se guardó para Dios, dice aquí que Dios lo que había dicho, las cuentas que Dios hizo, dice que Dios los iba a hacer a pesar de ellos ser infieles. Pero hermanos, es mejor nosotros guardarnos para Dios, que nosotros podamos saber de que Dios tiene un plan, un proyecto con nosotros, que lleva nuestro nombre, y que no solamente con nosotros, sino con nuestra familia también tiene un plan, y que Dios es fiel a ese plan y a ese proyecto. Pero qué bueno que tú también aprendas a ser fiel. Qué bueno que tú y yo aprendamos a esperar en el tiempo de Dios, porque Dios quiere hacer maravillas contigo. Y lo lindo que dice Isaías 25, el verso 1 dice: oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Ah, hermano, Dios ha pensado hacer maravillas contigo. Dios ha pensado hacer tantas maravillas contigo. Y dice que este hombre está diciendo: te voy a adorar, te voy a engrandecer, te voy a glorificar, porque en tu corazón desde tiempos antiguos, dice que ya Dios había trazado un plan con toda fidelidad. Hermano, Dios se ha hecho sus cuentas. Y mire cómo Dios hizo cuentas con un joven llamado David. Y lo tremendo de esto es que parece ser que el padre de este joven no hizo cuentas con él, o las cuentas que su padre hizo es lo único que sirve es para estar allá en el campo cuidando ovejas, donde nadie lo vea, porque es inexperto, porque no tiene la experiencia, no es un muchacho de guerra, no sirve para la guerra, es bajo de estatura, no tiene fuerza, es muy emocionalista. Y esas eran las cuentas que su padre quizás hizo. Es más, hasta el profeta, cuando fue a casa a ungir al rey de Israel, el profeta se dejó deslumbrar por la apariencia de los hermanos de David, y parece que el profeta ni siquiera hizo cuentas, sino que cuando vio a los hermanos dijo: no, estos son los indicados, estas son las personas que Dios, en alguno de estos que está aquí en esta fila, son los que Dios, alguno de ellos es lo que Dios ha escogido para ponerlo como rey sobre Israel. Ni siquiera el profeta, hermano. Es que puede ser que ni tu pastor esté haciendo cuentas contigo porque ve tu inestabilidad, porque quizás ve la infidelidad, porque ve lo inconstante que eres, o porque ni siquiera te congregas, o porque ni siquiera estás ahí presente y no estás ni siquiera en una directiva ni sirviendo. Quizás ni el profeta hizo cuentas con David, pero hermano, Dios ya había hecho cuentas. Y con este muchacho, Dios dijo: con este muchacho voy a vencer al león, con este muchacho voy a vencer al oso, con este muchacho inexperto para la guerra voy a hacer cuentas. Y en las cuentas de Dios estaba que este muchacho inexperto en la guerra iba a vencer a un gigante llamado Goliat, que todo el pueblo, todo le tenía el miedo, nadie quería enfrentarse a él. Pero en las cuentas de Dios dijo: con este muchacho voy a vencer a ese gigante llamado Goliat, con este muchacho lo voy a sentar como rey, como príncipe sobre mi pueblo. Hermano, las cuentas de Dios. Y le pregunto, ¿será que las cuentas a Dios no le dieron? ¿Será que le fallaron las cuentas a Dios? En ningún momento, hermanos, Dios las cuentas que hace las hace perfectas y claras. Dios hizo cuentas con este joven y las llevó a cabo. Dios hizo cuentas con un muchacho que estaba por allá todo asustado, se llamaba Gedeón. Y los enemigos, los madianitas, los tenían metidos en cuevas, en escondites, y nadie quería enfrentarse a los madianitas porque eran muy fuertes y peligrosos. Y dice que Israel cada día estaba más pobre, hermanos, y de momento salió Dios con unas cuentas extrañas y lógicas quizás para el pueblo, con un muchacho que estaba recogiendo por allá un trigo escondido y asustado, y Dios lo mira y le dice: varón valiente y esforzado, con esta poquita fuerza derrotarás a los madianitas.
Hermano, yo no sé qué pensaría Gedeón cuando el ángel del Señor le dice estas palabras. ¿Con esta fuerza? Y yo tampoco, si las fuerzas que yo tengo no son suficientes. ¿No me ve que me estoy escondiendo? ¿No me ve que estoy asustado? Yo no soy capaz de enfrentarme siquiera a un solo madianita, y tú me estás diciendo que voy a derrotar a todo el pueblo de los madianitas. Eso es imposible. Hermano, y cuando este joven salió a la guerra, dice que Dios le dice: Gedeón, no vas a ir con tantos hombres, vas a ir con 300 hombres. Hermano, ¿y sabe cuántos hombres eran del ejército de los madianitas? Dice la palabra que eran 135,000 hombres. Dígame si Gedeón escucha esto que Dios le dice: vas a ir solamente con 300 hombres. Hagamos los matemáticos aquí. A ver, ¿de a cuántos hombres son por cada israelita? Si son 300 y los madianitas son 135,000. Lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón es: por cada israelita que salga a la guerra, va a vencer a 450 madianitas. Yo creo que esas cuentas estaban como muy irracionales, pero es que unas cuentas irracionales son las que nosotros nos hacemos y otras las que Dios se hace. Porque cuando Dios hace cuentas, hermano, Dios tiene con qué. La Biblia dice que todo lo que Dios quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra y debajo de ella. Las cuentas que Dios hace, hermanos, son perfectas. Y Dios estaba diciendo: con 300 hombres vamos a derrotar a 135,000 hombres. Hermano, ¿y será que las cuentas a Dios le fallaron? Para nada. Las cuentas y los planes que Dios tenía, Dios lo hizo a cabo. Con 300 hombres venció a un ejército tan numeroso. Entonces, miren, mis amados, Dios hizo cuentas con un anciano de 80 años. Un anciano de 80 años, hermano, es que un anciano de 80 años ya está como casi que despidiéndose y ya no tiene fuerzas, el vigor, la fortaleza ya no es la misma. Y dice que Dios hizo cuentas con un anciano de 80 años. Es más, su testimonio era que era un asesino. Es más, aunque era una persona estudiada, parece ser que no hablaba muy bien. Parece ser que era tartamudo al hablar. Y Dios hace cuentas que con ese anciano, que con ese hombre tartamudo, que con ese hombre se va a enfrentar al ejército más poderoso de la época, como era el ejército de Egipto, a la nación más poderosa. Y Dios haciendo cuentas con un anciano que a través de ese anciano Dios iba a liberar a una nación que estaba esclava. Hermano, ¿y sabe cuáles eran las cuentas que había hecho Moisés? Moisés dice que a la edad de 40 años le vino al corazón conocer a sus hermanos. Y uno encuentra que parece ser que Moisés las cuentas que estaba haciendo es: bueno, yo cuando me suba al palacio, cuando sea el rey faraón, entonces voy a quitar la esclavitud. Entonces le voy a quitar las tareas pesadas a mis hermanos, los hijos de Israel. Y yo desde la posición de rey voy a sacar decretos, voy a sacar leyes, voy a sacar normas para que la nación de Israel le vaya bien. Esas eran las cuentas que Moisés hacía. Pero las cuentas de Dios, sí, Dios estaba pensando en liberar a Israel a través de Moisés, pero no con las cuentas que Moisés se hacía. Las cuentas que Dios tenía es: a los 80 años te voy a enviar. Y no va a ser desde la posición de rey y faraón, sino que vas a ser como un caudillo, como un siervo, como un pastor. Hermano, hermano, es que a veces pensamos que Dios está mirando nuestra posición. A veces estamos pensando que Dios está mirando nuestra capacidad humana. A veces pensamos que Dios está mirando mis recursos, mis talentos, mis dones. Y más si soy una persona muy capacitada, muy estudiada, entonces Dios hace cuentas conmigo porque es que yo tengo con qué. Hermano, Moisés no tenía con qué. Hermano, y Dios lo escogió para que dirigiera, hermano, a un pueblo y lo liberara de la nación más poderosa. ¿Cómo lo iba a hacer Dios?
¿Desde dónde lo iba a hacer Dios? Y es allí donde Dios dice, es que es con mi mano extendida, con mi brazo extendido, es con mi poder, es con mi gloria. Por eso, hermano, es que esto no es con espada, esto no es con ejércitos, esto no es con tus habilidades, esto es con el Espíritu del Señor que nos capacita, que nos fortalece, que nos da esa fortaleza y ese vigor y esa capacidad para hacer las cosas. Hermano, y bueno, ¿y a quién le puso Dios como ayudantes? No a un hombre, un orador, se llama Aarón y a María, esos van a ser los ayudantes de Moisés. Hermano, y con esos tres hombres Dios hizo maravillas. Con esos tres hombres en las cuentas que Dios hizo grandes maravillas. Así que no, ¿qué no puede hacer Dios contigo? ¿Cuáles son las cuentas que Dios ha hecho contigo? Así que mis amados hermanos, Dios hizo cuentas con un hombre iracundo, un hombre inestable, un hombre que no era, digámoslo así, como la persona indicada, no era la persona amorosa, no era la persona que estuviera pendiente de los demás, no para nada. Y Dios hizo cuentas que con ese inestable, con ese hombre que su nombre significa una caña sacudida por el viento, inestable, que era Simón, y que luego aparece el Señor en escena en la vida de Simón y le dice, Simón, tú eres hijo de Jonás, pero tú serás llamado, mire las cuentas del Señor, tú serás llamado piedra, roca, Pedro, tú vas a ser firme, tú vas a estar allá en donde yo te voy a poner, y aunque van a venir vientos contrarios y te van a azotar, Satanás te va a pedir para zarandearte, para acabar contigo, con tu ministerio, con tu vida, con tu hogar, con tu familia. Yo quiero decirte que tú vas a ser llamado Pedro. Esas eran las cuentas que Dios estaba haciendo con él y nada lo iba a mover. Y mira, hermanos, las cuentas de Dios le fallaron. ¿Le fallaron las cuentas a Dios? ¿Será que Dios logró ese cometido, ese proyecto que tenía con Simón el inestable? Claro que sí. Y hoy podemos hablar de ese gran apóstol llamado Pedro, ese gran hombre de Dios, ese que sacaba espada y peleaba, ese que era iracundo, ese que hasta blasfemia llegó a pronunciar para que no lo vincularan con el Señor, ese que lo engañó, ese que le dio la espalda. Ese hombre es el que estamos diciendo que Dios hizo cuentas con ese hombre que lo negaría 3 veces y que maldijo. Ese hombre fue el que un día se paró en un púlpito diciendo, este Rey de Gloria hizo cuentas conmigo y aquí me tiene, yo soy su hijo, soy su siervo. Y con mensaje sencillo la gente decía, ahora reconocemos, verdaderamente estos hombres andaban con Jesús y la autoridad y el poder que tienen, hermano, eso es algo maravilloso. La gente hablaba de cómo Dios hacía maravillas a través de Pedro, que con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Hermano, ¿quién se iba a imaginar que hasta con la sombra de Pedro se iban a sanar los enfermos? Esas son las cuentas de Dios. Cuentas quizás irracionales para nosotros, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. O qué hablar, hermanos, de ese misionero, porque puede ser que aquí me esté dirigiendo a un misionero que Dios esté llamando. Y qué hablar de ese misionero, un blasfemo y perseguidor de la iglesia, un hombre que hizo tantas cosas en contra del nombre del Señor Jesús, y Dios estaba haciendo sus cuentas con ese hombre que sería el misionero a los gentiles. Hermano, pero si le preguntásemos a Pedro, si le preguntásemos a Juan, si le preguntásemos a aquellos hombres de Dios, los discípulos del Señor, ustedes en las cuentas que han hecho, ¿han pensado que Dios puede enviar de misionero al perseguidor de la iglesia? ¿Aquel que nos tiene por allá escondidos? Hermano, y esas son las cuentas que hace Dios. Porque Dios llama lo despreciado, lo vil, y lo exalta para humillar a los que se creen grandes. Hermano, y mire, ese fue el apóstol amado, el apóstol a los gentiles, porque Dios hizo cuentas con él. Las cuentas de Dios son perfectas, mis amados hermanos.
Dios ha hecho cuentas contigo. Quiero decirte en pocas palabras, Dios ha hecho cuentas contigo. Y ya para terminar esta transmisión, mis amados hermanos, las cuentas de Dios son perfectas. Quizás las nuestras fallen, pero las de Dios no. El plan de Dios es perfecto. Y por eso Mateo resalta unas palabras tan hermosas. En Mateo 5:48, Mateo dice que el Señor dijo, sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Dios no se equivoca en las cuentas que está haciendo contigo. Dios ya hizo cuentas contigo y son cuentas perfectas. La palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Mira, hermanos, ¿para qué te creó Él? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, mire sus cuentas, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Por eso el salmista tuvo que decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y luego le dice, Señor, no desampares la obra de tus manos. Hermano, Dios no te ha desamparado. Dios ha hecho cuentas contigo. Y Dios en esta hora, no te esperabas este mensaje quizás. Y Dios hoy te dice, te busca para decirte que Él su propósito lo va a cumplir. Que Dios tiene propósitos contigo, con tu familia. Dios va a hacer maravillas. Dios va a extender su mano. Y Filipenses, el apóstol Pablo les dijo también, hermanos amados, estén persuadidos de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No te va a soltar hasta que Él venga. No te va a soltar hasta que Él haya logrado lo que hoy te está diciendo y lo que Él tiene pensado en su corazón. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará, le dijo el apóstol a los tesalonicenses. Fiel es el que te llamó, y como es fiel, Él también lo hará. Por eso la palabra de Dios dice, aunque nosotros permanezcamos infieles, dice Él no. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse, Él es fiel, esa es su esencia. Eso es lo que es Él es fiel, Él es amor, Él es misericordia. Por eso, hermano, las cuentas de Dios estás tú, está tu familia. Quizás tengas algún pariente enfermo o algún problema o alguna dificultad y las cuentas que tú te hiciste quizás se te están saliendo de las manos. Pero hoy Dios te dice, yo ya hice mis cuentas. Y así como Dios hizo cuentas con un carcelero que le dijo, créeme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Las cuentas a Dios le dieron. Toda esa familia de carcelero fue salva. Si Dios ya hizo cuentas contigo y con tu familia también será salva, si esas son las cuentas que Dios ha hecho contigo. Amados hermanos, quiero enviarles un abrazo.